Hola, doctor Antonio Maya. Hoy quiero platicarles de la eficacia diagnóstica de los estudios de imagen, en particular del CONBIM, sobre la ortopantomografía, dos estudios que se utilizan de manera prácticamente rutinaria en el diagnóstico de la patología bucal, en el diagnóstico de los implantes, en el diagnóstico endodóntico y que nos dan luz para poder tomar decisiones clínicas. Pero esas decisiones clínicas, ¿qué porcentaje de eficacia diagnóstica están teniendo? Cuando nos envían una radiografía para tomar una decisión clínica, en general realizamos una valoración integral del paciente y de la imagen. Aquí podemos ver una radiografía panorámica con los datos clínicos de quien nos envía el paciente, es que tiene sintomatología dolorosa en los órganos dentarios inferiores, en los molares inferiores, del lado izquierdo. Y ver la posibilidad de realizar algún tratamiento o bien una extracción dental. Pero con esta imagen radiográfica solamente vemos un defecto periodontal que se extiende alrededor de la raíz del primer molar inferior del lado izquierdo y una rarefacción también en el segundo molar del mismo lado. Del lado contralateral vemos un tratamiento de endodoncia sin alteraciones patológicas óseas. Sin embargo, cuando revisamos el CONBIM, nos damos cuenta que la lesión que se encuentra en el primer molar inferior del lado izquierdo es muy extensa. Tiene lesión en furca, involucra las dos raíces del primer molar y del segundo molar. Y si observamos el molar del lado contralateral, también tiene una lesión ósea. Muchas veces valoramos un estudio y solamente nos enfocamos en el diagnóstico o en la solicitud diagnóstica que nos está refiriendo el interconsultante. Como especialistas, como dentistas, nosotros debemos de valorar en general todo el componente del radiográfico, todo el componente de la imagen. Tal vez sea la única oportunidad que un paciente tiene de valorarse su cavidad bucal completa. ¿A qué me refiero cuando hablamos de eficacia diagnóstica? Esta es una tabla en donde compara la eficacia diagnóstica de una radiografía panorámica con un CONBIM. Vemos 4 valores importantes: sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. En esta ocasión voy a explicar solamente los valores predictivos, que son los que clínicamente nos van a servir para tomar una decisión. Vemos que compara el CONBIM con la panorámica y el valor predictivo positivo de la radiografía panorámica es del 50%, mientras que del CONBIM es del 88%, mientras que el valor predictivo negativo está en 88% para la radiografía panorámica y el 98% para el CONBIM. ¿Qué significa todo esto? Bueno, significa que en el estudio recuperaron un número importante de pacientes para poder obtener el valor predictivo o la eficacia diagnóstica. El valor predictivo positivo nos dice de todos los pacientes que tienen la prueba positiva, cuántos de ellos realmente están enfermos. Es decir, si lo aplicamos a términos odontológicos, de todos los pacientes en los cuales vemos una radiografía o un CONBIM que tiene un defecto óseo, ¿cuántos realmente en la clínica encontraremos ese defecto óseo? Por lo que si vemos la tabla y ya con números, este artículo que acabamos de revisar o la tabla que acabamos de revisar estudió un total de 344 pacientes, de los cuales 234 estaban diagnosticados por un instrumento de medición que tenían un defecto óseo, mientras que 32 pacientes que estaban diagnosticados por el instrumento de medición, por el CONBIM, que tenían un defecto óseo realmente no lo tenían. Lo mismo podemos hacer con el valor predictivo negativo, solamente que en el recuadro inferior. El valor predictivo negativo es el número de pacientes que teniendo una prueba negativa realmente están sanos. Es decir, un paciente que no vemos un defecto óseo, que no tiene alteraciones óseas en una radiografía o en un CONBIM, ¿cuántos de ellos realmente están sanos? Si regresamos al ejemplo anterior con los números, vemos que 81 pacientes fueron diagnosticados con la herramienta de medición, con el CONBIM, como sanos y solamente 2 estaban enfermos. Esto nos da una eficacia diagnóstica del 97%, en este caso para el CONBIM. Por lo que entonces vemos que el 88% de valor predictivo que nos da un CONBIM significa que si vemos un defecto periodontal, si vemos una lesión ósea dentro de un CONBIM, en el 88% de las veces estaremos en lo correcto. Pero si en un CONBIM vemos que el paciente está sano,
en el 97% de las veces estaremos en lo correcto. Este es un segundo caso que nos llega a la consulta, en el cual el cirujano dentista nos refiere que el paciente tiene dolor a la masticación, un dolor constante, un dolor ahí sordo, y que si le podemos realizar una apicectomía, ya que le hicieron un tratamiento de endodoncia hace aproximadamente un año. Lo que observamos es una restauración desajustada en esta imagen radiográfica periapical y nos señala que en el ápice de la raíz mesial hay una rarefacción ósea y nos envía un corte del cone beam que le solicitó, en donde nos dice efectivamente el diagnóstico es que la endodoncia está corta, así que necesitamos hacer una apicectomía para que se le quite el dolor. Sin embargo, un cirujano nunca debe de tomar una decisión quirúrgica si no tiene todos los elementos en la mano controladas. Es necesario entonces revisar el cone beam y estudiarlo a detalle. Cuando revisamos el cone beam a la altura de la raíz de los molares, vemos que no tiene alteraciones óseas e incluso alcanzamos a ver el material de obturación en cada una de las raíces. Si aplicamos el conocimiento de valor predictivo negativo, estaremos diciendo que tenemos razón en un 97%. Sin embargo, eso no significa que no le duela o que no tenga alguna alteración en ese órgano dentario, que hay que buscar a través del estudio tomográfico. Por lo que hacer los cortes a 1 milímetro o un poco menos, nos encontramos una pérdida de densidad ósea en la furca del molar. Y podemos decir que la lesión del órgano dentario se encuentra en la furca con una eficacia diagnóstica del 88%. Así que ahora ya lo sabes, el uso de un cone beam te va a dar una eficacia diagnóstica para enfermedad del 88% y una eficacia diagnóstica para descartar la enfermedad de un 97%. Si te gustó este conocimiento y te sirvió, te invito a que te suscribas a mi canal, le des like y compartas este conocimiento a tus compañeros y amigos. Saludos.